Mi nombre es Leandro Alturria, soy abogado, profesor en ciencias jurídicas y la actividad que compartimos hoy junto a alumnos, docentes e integrantes del programa es un Ateneo sobre el programa Universidad de Discapacidad. Esta idea del Ateneo para compartir experiencias, reflexionar sobre esta temática de las trayectorias educativas de las personas con discapacidad cuando llegan al nivel superior. El programa Universidad de Discapacidad colabora en los casos de los futuros abogados que quieran venir a estudiar a esta prestigiosa casa de estudios que tengan alguna discapacidad. Entonces, en esa línea vamos a ir desarrollando la actividad para conocerlos a ustedes. Son alumnos de enfoque, tengo entendido. Yo del práctico. Vos del práctico, sí, muy claro. El práctico también. Sí. Yeah. ¿Ustedes dos, chicos? Yo curso la materia de enfoque. Ella es mi novia que la traje a Disfiltradas. Está muy bien. Pero bueno. Así que bueno, esperemos que se animen a participar, a contar alguna experiencia, a preguntar. Es un espacio justamente para eso. Bueno, mi nombre es Leandro Alturria, yo soy abogado, soy profesor en ciencias jurídicas también. Doy clases en los módulos de formación docente, el módulo 3, que es el AQUECA especial de la disciplina. Y en el profesorado en ciencias jurídicas doy la misma materia, pero en la carrera del profesorado. También tengo a cargo una comisión del ciclo profesional orientado, que dentro de las materias de Juan Seda, que es discapacidad bioética. Así que, bueno, así, adelante. Sí. ¿Qué tal? Ha ido por acá, Mario, si querés. No hay ningún problema. ¿Puede ser? Sí, claro. Así que bueno, les quiero preguntar, ¿qué saben de la educación ustedes? O desde las experiencias que tengan como alumnos, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de la educación en general? ¿Qué me pueden decir? Qual tempo faça isso, que é muito pegado. Lo que... La educación en el tema universitario o... En general como derecho, saben dónde está, si está regulado, muy evidente. O sea, ya habla justamente del derecho de cada persona. Claro, o sea, sí. Bien. La Constitución, tu nombre era Walter. Walter habla sobre justamente la Constitución, ley suprema, todos la tenemos ahí como la ley madre, ¿no? Y exactamente como dice Walter, el artículo 14 de la Constitución habla sobre el derecho a enseñar y a aprender, ¿no? Es básicamente el derecho a la educación en su máxima expresión. ¿Y por qué creen ustedes que ese derecho el constituyente lo pensó y lo plasmó? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué consideran ustedes? Y hay un montón de importancias, ¿no? Pero una también que fundamental es comprender las instituciones que tiene la Argentina, porque si uno no se educa en ese sentido, no tiene la menor idea de qué es Argentina. O que realmente uno está siguiendo, porque para mí, si conoce un montón de cosas al Estado, para que el Estado nos represente a nosotros. Bien. Si uno no entiende eso, es... Entonces, podríamos hablar que dentro de una especie de educación ciudadana. Sí, se podría... Sí. Yo creo que en la puntería hay igualdad de oportunidades. Me gusta eso, Mario. ¿Podés ampliar un poquito más? Claro, que la educación permite que gente de distintos niveles sociales puedan crecer no solo económicamente, sino socialmente. Y creo que si
fijamos en los inmigrantes que venían, los italianos, los españoles, que si yo quiero que te diga lo que yo no tuve la oportunidad de tener, un estudio. Bien. Está intelectualmente. Sí, en todos sentidos, sí. Es que justamente en la idea de tomar a la educación como una herramienta, como un instrumento de cierta igualdad de oportunidades, de esta instrucción también colaborando con el proceso de formación del país, ¿no? Porque ustedes imagínense que en la Constitución 1853-60, con Buenos Aires incluida, se empieza a formar al Estado-Nación como hoy lo conocemos, o muy similar, porque obviamente el derecho también, las personas vamos evolucionando, la historia va evolucionando, el derecho va acompañando. Ustedes saben que el derecho va regulando las conductas de las personas en esta interacción social. Y la educación trae esto, ¿no? Esta herramienta, este instrumento donde uno puede desarrollarse personalmente y en conjunto, en comunidad, también buscar la prosperidad del país, que era como estaba pensado, ¿no? Entonces, sí. Yo quiero agregar que es esta cuestión también de que más allá de lo nacional, que hace al desarrollo humano, ¿no? Que es como algo vital, debería ser. Exactamente. Por eso es tan importante cuando pensábamos la charla y cómo abordar el programa y demás, dijimos, bueno, ¿por qué no dar como un panorama general de lo que es el derecho a la educación, que muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Porque nosotros ya tenemos incorporado que tenemos que entrar a la educación inicial, que es el jardín de infantes, después el nivel primario, el secundario, que es obligatorio, tenemos una obligatoriedad con la educación en esos términos. Entonces, está bueno saber como abogados y profesores, en el caso de Mario, que es alumno mío en Didáctica Especial del Derecho, de recurrir a las fuentes. A veces, ¿no? Nos olvidamos de la Constitución, y a mí me gusta porque el derecho es tan, digamos, significativo, ¿no? Y nos atraviesa a todos en lo cotidiano, que cuando uno va a las fuentes, ahí encuentra todas las respuestas. Yo a mis alumnos siempre les digo, busquen las leyes tienen su espíritu, tienen sus principios, y eso está bueno a la hora de representar, por ejemplo, a alguna persona con discapacidad que se ve imposibilitada de ejercer su derecho a la educación, que está contemplado en la Constitución Nacional. Además de la... ¿Cómo, Walter? Los patrones internacionales también están reconocidos, pero Ahí va. a veces uno también se olvida ese programa que amplía a veces un poquito más de lo... Exactamente. Entonces tenemos la Constitución Nacional con el artículo 14, donde expresamente habla sobre el derecho de enseñar a aprender. Después tenemos el artículo 75, el inciso 18, 19 y 22. ¿Alguno se acuerda? El 75 que regula en la Constitución. El artículo 75. Me acuerdo del inciso 22 nada más que equiparaba los patrones. Dentro de las instituciones del Congreso. Se compromete a las atribuciones Exacto. y como los derechos esenciales, las garantías Bien. que consagran a cada Estado. Exacto, a través del Congreso, ¿no? En las atribuciones del Congreso. Por ejemplo, el inciso 18 habla sobre justamente dictar los planes de instrucción general y universitaria, ¿no? Con la idea de promover esta especie de desarrollo o de prosperidad del país, ¿no? Entonces, a través de las distintas leyes en educación, que ahora más adelante les voy a contar un poquito, el Estado se arroga la facultad de decir, bueno,
cada nivel educativo, cada jurisdicción responsable de su propio sistema educativo va a dictar sus planes de estudios, como justamente pensando en la necesidad del país. O sea, el constituyente, en esta idea de dictar estos planes, viendo un poco en la necesidad de hacer grande al país, ¿no? Si se me permite el término. El 19 habla sobre justamente más al desarrollo de la persona en sí, en cuanto al acceso a la educación con la gratuidad, la igualdad de oportunidades. Entonces, esto que hablamos al principio, que la persona individualmente, en el marco de las leyes de la Constitución Nacional y de las leyes que se van a sancionar en términos educativos, se va a ir perfeccionando, va a ir con otros ayudando a la prosperidad del país. Y llegamos al inciso 22, que habla, como decía Walter, de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, en este caso, los que tratan de educación. Y acá ya me voy a meter un poquito más en lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 establece justamente cuál es la obligación de los Estados parte que adhieren a la Convención en términos educativos, que básicamente habla del acceso, de los acompañamientos. Exactamente, justamente en pos de esta función de la educación como instrumento de igualdad de oportunidades, de perfeccionamiento académico, ¿no? Y bueno, y después tenemos la ley, la convención, después va a hablar un poquito Pau acá, y también tenemos la Ley Nacional de Educación, que es la que rige, después de la Constitución y de las convenciones, el sistema educativo en la República Argentina. Esa ley es como la ley que va a determinar con precisión la estructuración del sistema educativo, tanto los niveles, inicial, primario, secundario y superior, como así también cuestiones de formación docente, acceso a la docencia, esto que les hablaba hace un rato a través del Consejo Federal de Educación, dictar los diseños curriculares para lo que es el nivel medio, y a través de la Ley de Educación Superior le da la facultad a las universidades, a su creación y a que básicamente dicten sus planes de estudio. Entonces, esta introducción es como para justamente pensar en el derecho a la educación y vincularlo con la discapacidad, ¿no? Porque eso es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro. ¿Qué consagra el derecho a la educación? Y ante una situación de una persona con discapacidad, ¿cómo opera ese derecho a la educación frente a ciertas limitaciones que pueda llegar a tener? Así que bueno, no sé qué es vos. Bueno, cuando Lean hablaba se me ocurrían muchas cosas, ¿no? Iba pensando todo lo que podría llegar a decir. Y creo que como abogados, además de ir a la fuente normativa, tenemos que saber la parte de la evolución histórica. El derecho a la educación, al mismo tiempo de ser un derecho, es una obligación, pero nosotros sabemos que fue en orden cronológicamente inverso, ¿sí? A la evolución de una persona. ¿Por qué? Porque las facultades fueron lo primero que se creó, ¿sí? La UBA es de 1821. Después fue toda la evolución histórica y vemos cómo se formaban a los docentes por parte del nivel medio. Después pasó a ser el profesorado en ciencias jurídicas como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Hoy vamos a hablar de muchas temáticas, pero tener esto claro, el profesorado en ciencias jurídicas, que habilita todo lo que es nivel medio y superior no universitario, ¿sí?
Y para ser docente de la facultad, para eso existen los módulos pedagógicos. Bueno, yo los cursé en su momento y formo parte del profesorado en Ciencias Jurídicas. Así que también me voy presentando un poco. Mi nombre es Solal, yo soy abogada. Me dedico a todas las cuestiones de sucesiones, familia, juicios de alimentos, divorcios. Seguí toda el área civil. Así que bueno, yo vengo acá porque creo que puedo hacer un aporte desde la educación. Cuando Lean hablaba de la Ley Nacional de Educación, el artículo 14 menciona, entre tanto de esto de los niveles y los ciclos, las modalidades, ¿sí? Y qué importante, porque tenemos un montón de modalidades, ya sea en contexto de encierro, ¿sí? Para las personas que están privadas de la libertad, hospitalaria, domiciliaria, educación especial, ¿sí? Y bueno, entre la educación especial, ustedes saben que todos los colegios tienen la obligación de aceptar a chicos que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Alguna vez vivieron esa situación de tener algún compañero? ¿Sí? Sí, todos ellos con discapacidades. Sí, con discapacidad, ya sea en el medio Todo superior. el primario, todo el secundario. Sí, Lo que yo veía, que justo lo charlábamos en el caso, creo que se llama Fernando, que el problema es que a la condición de la persona no se readaptaba la manera de educar. Entonces, mi compañero lo cursaba, iba a clase y nunca le evaluaba. Aprobaba y así hasta que, bueno, terminó el secundario. Pero yo creo que hay un error, que bueno, se ha repetido también en la facultad. Así que es algo que está vigente en general. bueno, viene muy bien tu aporte porque de eso vamos a hablar hoy. A ver, en el nivel medio tenemos inclusión, ¿sí? ¿Por qué decimos inclusión? Sí, Consulta. ¿Usted habla de discapacidad en general? sí, o en general estamos hablando. ¿Vos qué tipo de discapacidad tenía la persona que...? Motriz, intelectual Sí. y creo que mental no, así que esas dos. No, yo también soy discapacitada, Sí. parte motriz, y por lo que veo, como está diciendo el profesor, y se ve lo que es la ley, es muy hermosa la ley, pero en la realidad creo que ni siquiera el 50% se cumple, o mucho peor. Pero no, para más o menos quería saber por eso, capaz que habla de una discapacidad más de Claro. tema. Hablamos Diferente. como en general, o sea, lógicamente si es una discapacidad motriz, acá en la facultad es más sencillo porque se puede adaptar. Vamos a ver después cuando las chicas nos cuenten respecto al programa Universidad y Discapacidad, y eso por eso está Alianza hoy. Y bueno, todo lo que es a nivel cognitivo, intelectual, nosotros en los colegios tenemos inclusión escolar. ¿Qué quiere decir? Que no es poner esto, lo que vos traías, el caso de, bueno, paso de años sin tomar una evaluación, sino que el docente debería trabajar, ¿sí?, con todo el equipo interdisciplinario de los colegios, corregime vos, Adrián, si es así, con los pedagogos, tutores y demás. Él es pedagogo, así que trae una gran formación en esto para darnos su mirada. Entonces, de esa forma se evalúa, ¿sí? También está muy en debate esto del tipo de evaluación, porque uno como docente puede tomar distintas herramientas de evaluación. Por ejemplo, puede ser una evaluación en proceso que no dependa de una calificación que eso acredite a que pase, sino que vos como docente te fijes en contenidos y habilidades, pero podés evaluar de otra manera que sea la evaluación, que no sea la evaluación tradicional. Ahora, en nivel superior, la ley nos habla de ajustes razonables. ¿Qué quiero decir con esto? Son ajustes razonables de las herramientas, de las estrategias didácticas, pero no así del contenido. Esto lo tenemos que tener bien en claro, porque una persona que tenga un tipo de discapacidad intelectual no quiere decir que va a venir a la facultad y va a acreditar todos los contenidos y se va a recibir de abogado, ¿sí? Tienen que estar los contenidos mínimos. Después está muy el debate y hay mucha jurisprudencia que habla de esto, ¿sí?, de qué podemos garantizar nosotros el día de mañana. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, casos en donde un médico no podía oír, ¿sí?, los latidos del corazón de un paciente porque no tenía la capacidad auditiva desarrollada. Entonces,
había toda una problemática. Bueno, nosotros como abogados podemos garantizar que una persona con discapacidad pueda sentarse a redactar un escrito y a presentar un amparo o lo que fuese. La verdad que no, ¿sí? Tenemos los contenidos y habilidades mínimos. Ahora, el día de mañana dependerá de esa persona y también los puestos que pueda ocupar. Me acuerdo del caso de Elena, que trabajó en el programa Universidad y Discapacidad y bueno, creo que falleció en el 2014. Pero ella pudo ejercer su rol, ¿sí? Desde abogada, haciendo su aporte, ¿sí? Como le salía y haciendo las adaptaciones necesarias para que ella pueda trabajar y lograr la autonomía, que recalco, para mí eso es clave. Primero que todas las personas somos distintas, ya lo vemos en nuestra vida diaria, todos tenemos distintos gustos, a uno le sale mejor una cosa que la otra. Bueno, y también pensar que la discapacidad, todas las personas somos potencialmente personas con discapacidad. Salgo de acá, me atropelló un auto y lamentablemente voy a tener una discapacidad motriz. Entonces, pensar que estamos expuestos, que estamos exentos, es un error. Y también que muchas veces las verdaderas limitaciones se dan desde lo social, ¿sí? Desde las barreras sociales, barreras edilicias, prejuicios. No va a poder, ya lo estás catalogando. Entonces, no digo con esto, bueno, meter a todos en la misma bolsa y decir todos van a poder recibirse abogados, no. La realidad es que no lo podemos garantizar, no sabemos cómo va a ser esa persona, pero yo creo que, recalco esto, desde lo humano, si ponemos un no desde el principio, estamos mal como humanidad. Así que bueno, creo que eso sería mi pequeño aporte. Totalmente de acuerdo. Una pregunta, Sí. en esta chiquilla. Creo que era también intelectual, ¿no? Sí. No sé si motriz y intelectual al mismo tiempo. Y ahora vamos a ver un caso en un ratito. Esto que contaba Sol al principio lo vamos a ver plasmado y bueno, lo vamos a traer un poco al debate porque de hecho fue alumno tuyo. Fernando, en realidad, junto con Adrián, estuvimos haciendo todo lo que tiene que ver con el seguimiento, la contención, el hablar con la madre. No quiero spoilear lo que vamos a decir después, pero y hoy día seguimos en contacto con él y bueno, después les contamos bien esa cuestión. Hablar de un caso en particular, pero Sí. enganchando más con lo general, Sí. a ver, y para presentarnos, ella es Paola Cardillo, Bárbara Gallegos, Adrián Souto, que somos parte del programa Universidad y Discapacidad. Abogada, trabajadora social, psicopedagoga. Aclaro porque. Porque para cómo se debe. ¿Cómo se debe? Y para colmo ahora me voy a meter para enganchar con esto de las leyes, no siendo abogado, por eso hago la aclaración. La educación es un tema inmenso, inabarcable. Yo siempre digo, la educación es un tema inabarcable, es muy difícil de abarcar cuando uno habla de todas las variantes y cosas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza temas de educación. Y es un tema en constante movimiento. Y en términos históricos es parecido a esto que vos decías, que se arrancó por la educación universitaria y después fue bajando. Es un tema bastante desordenado. ¿Por qué? Porque se van creando cosas, o se va avanzando separadas y carreras de profesorado separadas y diferentes especialidades, porque no es lo mismo el que estudia maestro especial para ciegos que maestro especial para discapacidad intelectual, maestro especial para mentales, de diferentes formas también en eso, y escuelas dedicadas a diferentes discapacidades también. El sistema se pensaba de una forma, separado, tratando de ayudar. Siempre, la idea de la educación siempre es tratar de mejorar a los sujetos. Y se consideraba en una época que lo mejor para las personas con discapacidad es que estuvieran separados, que tuvieran una escuela especializada para ello. Eso se fue poniendo en cuestión en el tiempo, sobre todo en los últimos 20, 30 años. Pero hasta
antes era lo que se consideraba mejor. Por eso, y ahora, por ahí es mala palabra decir va a ir a la escuela especial. O sea que en la práctica no se da. Y en algunas... Siguen estando... Bueno, el problema y en es están separados y no hay posibilidad de integrarlos para mí. bueno, pero digo, históricamente esa es la explicación. No es que la escuela especial es porque tenían ganas de separarlos. Era en realidad una forma de pensar la educación especializada. Claro, no, Especializado en el tema. En el tiempo, lo que terminó generando y por lo que se pone en cuestión es que había como una segregación. Toda la sociedad sin discapacidad en un sistema y las personas con discapacidad en otro sistema, y nunca se cruzaban, en general. Entonces se pone en cuestión y se empiezan a mezclar estos sistemas. ¿Cómo se empieza a mezclar? Con algunas cosas que mencionaba Solange, esto de la inclusión educativa. Entonces, o que mencionabas vos como experiencia personal, de tener personas con discapacidad dentro del sistema común. Pero el sistema común no se modificó demasiado. Tiene una estructura que es por años, por objetivos, inicial, primaria, secundaria. A los 6 años se espera que aprenda a leer y escribir, a los 7 que empiece con la cursiva, a los 8 que empiece más cuenta de divisiones. Bueno, pero son etapas y por ahí te podés mover un poquito en eso. Por ahí alguno repetía, por ahí alguno tiene que recuperar algún tema, pero ¿cuánto se mueve el sistema de educación común? Muy poquito. Tiene una estructura y etapas periódicas, una currícula y objetivos. Y las personas con discapacidad, según la condición, en esa estructura es bastante difícil que puedan cumplir con las etapas. Entonces, cuando se da esta experiencia de entrecruzar sistemas, aparecen experiencias muy positivas y experiencias no tan positivas. Depende de cada caso, también cómo se haga en cada institución, con las personas que haya, porque es inabarcable el tema de educación por esto, porque en definitiva a la educación la formamos todos. La Constitución que habla que todos tenemos derecho a enseñar y a aprender, y es así, todos somos estudiantes y docentes a la vez en el sistema educativo. Todos aprendemos algo, enseñamos algo, incluso en diferentes roles. Entonces es súper complejo. Pero bueno, en definitiva, lo que viene sucediendo es que se empiezan a entrecruzar sistemas, modalidades, en la búsqueda de una mayor inclusión de las personas con discapacidad, y en un montón de casos se ven resultados positivos y se empieza a deshacer esto de la segregación. Se empiezan a participar más en el resto de la sociedad las personas con discapacidad en el último tiempo. En términos históricos, yo siempre digo que en términos históricos es muy rápido el avance en derechos para las personas y en las mejoras que se fueron dando. Ahora, en términos temporales de una persona, es lento. Sí, yo en términos históricos lo pongo así, porque bueno, en los últimos 20, 30 años se pasó a hacer un montón de cosas que estuvieron 1000 años que no se hacían. Ahora, para alguien que nace hoy, que todavía, o que ahora tiene 6 años y que todavía estamos en discusión si lo mandamos a la escuela especial o a la escuela común, que si va a la escuela común y no escribe, que si repite, que si no repite, que si necesita la docente de integración, que el docente, la maestra integradora le pagan 2 pesos y se renuncia, hay que conseguir otra y no tiene dónde, y si no viene con la maestra puede entrar, no puede entrar. Bueno, toda esa cuestión en términos personales es una pesadilla porque es algo que está desgastando. Claro, que todavía no funciona del todo bien. A veces funciona bien y otras veces funciona mal, o funciona ahí. Entonces, para la persona que lo va viviendo, el cambio es lento, porque por ahí te lleva toda la vida de peleas, de reclamar diferentes derechos. Pero bueno, en términos, mirando a la humanidad así como de lejos, decís, bueno, en el último tiempo se hicieron un montón de avances. Yo creo que Argentina viene avanzando ahí, en mi pensar, ¿no?
a comparación de los países limítrofes, es bastante avanzado en el tema de discapacidad. Como dice usted, se avanzó mucho dentro de casi 30 años de lo que ni pensado, yo pensaba que no se iba a avanzar de esa manera. Pero hoy se ve y se reconoce muchas cosas, más allá que no está bien todo el sistema en su plenitud, pero yo creo que la Argentina va avanzando bastante bien en eso. Sí, bueno, y siguiendo hablando, metiéndome en leyes que no debería, y Argentina tiene muchas ganas siempre de aprobar leyes y adherir cumple las que están y garantizar los derechos, pero después no cumplirlas tanto. Entonces, por ejemplo, en la Convención Internacional adherimos y le dimos rango constitucional bastante rápido, y bueno, pero después realmente cumplir con las orientaciones de esa ley, bueno, ya es más complejo. Entonces, pero bueno, son cambios y pasos que se van dando. Y bueno, en esta evolución, lo que se veía antes, por ahí en nivel inicial y primaria, que era esto, la integración escolar, que empezó a verse un poco más en secundaria, que tampoco era tan común antes, tan habitual ver a personas con discapacidad. Pasen, por favor, que había algo ahí en el medio. Lo que se veía viniendo como un tema más de la primaria, sobre todo. Después empezó a pasar en la secundaria, que había personas con discapacidad que hacían la secundaria común, en el sistema común. Que la secundaria no sabía si darle el título igual al resto o el título con adecuaciones o qué título le damos. Todo eso se va haciendo en el andar. Y bueno, y muchas veces va generando amparo, trabajo para los abogados. Pero, digo, se va haciendo en el andar. Y bueno, ¿y qué empieza a pasar? Que muchas personas también llegan al nivel universitario. Que no es que nunca estuvieron, porque la realidad es que yo conozco abogados recibidos de la facultad que tienen como 60 años y que tienen discapacidad y que lo tenían cuando estudiaron. No es que no había personas con discapacidad, pero había menos casos y hacían un camino muy solitario en general. Era medio fortuito. Lo mismo en los sistemas primario y secundario. También pasaba que había inclusión en diferentes formas, pero por ahí eran casos más aislados y más a criterio de cada institución, de algún maestro, de algún familiar. Bueno, ahora se va como formalizando algunas cosas. Pero en definitiva, en primaria y en secundaria se fueron flexibilizando cosas en esto de que el sistema común estaba pensado de una forma, pero se fue flexibilizando en esto. Bueno, por ahí no evaluamos menos contenido, recortamos un poco del contenido, se adecúa. Bueno, esta materia por ahí que no la haga o que haga esta parte y esto no. Y eso en nivel primario no es problemático. El título primario, ¿a qué te habilita? No, casi nada. Nivel secundario, y bueno, pues según el tipo de secundaria que sea, ya tiene algunas formalidades un poco más. Por eso se armó tanto lío a veces con la secundaria. Ahora, ¿y nivel universitario? El nivel universitario también, ¿cómo está pensado en Argentina? Para acreditar conocimientos y emitir títulos habilitantes. No hay paso intermedio. Uno va rindiendo materias, terminás acá por puntos, un sistema, algo así, terminás los puntos, sos abogado. Aprobás tantas materias y sos abogado. Y sos abogado y el título de abogado dice sos abogado y vas a poder hacer todo lo que un abogado hace. Entonces, en el nivel universitario, el tema de la discapacidad tiene que tener en cuenta eso, de que no es tan fácil de mover un contenido en el nivel universitario, no es tan fácil que se pueda adaptar un contenido, porque todos los contenidos son necesarios y hay que demostrarlos, y eso es lo que se acredita en definitiva. La razón de ser de la universidad
al menos en la forma actual, es acreditar el conocimiento y darte un título para que puedas trabajar por ese conocimiento. Entonces, es todo un desafío en el nivel universitario pensar en esto de los ajustes razonables de los que habla la Convención. La Convención habla bastante poco de lo que es el nivel superior, porque es el nivel más difícil de pensar. En Argentina tenemos 1000 ventajas. Primero, que pueden venir abierta, la facultad está abierta, siempre. La facultad, al menos las nacionales, y la UBA sobre todo. Acá puede venir cualquiera. Cerrarse la puerta no se le cierra a nadie. Es gratuita. Bueno, eso en otros países es totalmente impensado. Por eso en la convención, que es internacional, no se animaron a poner casi nada del nivel superior. Porque hay otros países que tienen exámenes de ingreso muy importantes, un sistema de puntaje que viene ya de los otros niveles, que te condiciona a qué podés presentarte o no en la universidad. Bueno, un costo económico, la mayoría de los países la universidad tiene un costo económico muy importante, que en Argentina está la posibilidad de no tenerlo. Entonces, de por sí, como le gusta decir siempre a Juan y a muchos docentes de la facultad, la UBA de por sí es muy inclusiva en ese sentido, que es abierta y gratuita. Lidera. Ya, Hace de punta. por sí es abierta y gratuita. Acá puede venir el que sea. Después, ya, bueno, ¿cómo vas a cursar? ¿Cómo vas a sobrellevar la materia? ¿Cómo vas a acreditar los contenidos? Ya si te recibís o no, ya ahí hay una carga muy importante sobre el estudiante. Y bueno, y a nosotros nos toca esto, en el ámbito universitario, estar un poco en el programa Universidad de Discapacidad, que tampoco es nuevo, que es incluso anterior a la convención, porque existe hace 20 y pico de años ya, 20 cumplió hace poco, 20 años. El programa, no sé si lo conocen todos, al doctor Juan Seda. Y por aquel entonces él estaba en la dirección de carrera docente o algo así, y le llega el tema por la consulta de un docente que tenía un estudiante con discapacidad motora, pero con una discapacidad que le impedía hablar. Y entonces él lo veía en clase, veía que prestaba atención y que parecía entender, pero no tenía idea cómo evaluarlo a ese estudiante. Esto estamos hablando hace 20 años. Decirlo ahora, decir, bueno, no, que está la convención, que hay que buscar a un acompañante, que ahí está el programa, qué sé yo, pero hace 20 años era algo raro de ver y más de pensar cómo abordar. Bueno, y a través de la consulta de eso empiezan los primeros pasos del programa acá en esta universidad. En otras universidades también habían algunas experiencias incipientes o facultades de la UBA, pero en definitiva el programa de acá es uno de los primeros, sino el primero en crearse. Después se termina creando un programa Universidad de Discapacidad en el rectorado, es decir, de todas las universidades de la UBA. Y en el país después también se conforma en un momento un consejo interuniversitario. ¿Cómo es que se llama? La CIN, que es un Consejo Interuniversitario Nacional. Nacional también. Pero bueno, en términos históricos también, en 20 años, no estamos hablando de hace 50 años y lo estamos diciendo como algo pionero de hace 20 años. Bueno, y se fue recorriendo todo un camino y acá en la Facultad de Derecho el programa termina estando en el Centro para el Desarrollo Docente, que es el que dirige Juan, todavía actualmente, y dentro de la órbita del Centro para el Desarrollo Docente está el programa Universidad de Discapacidad, porque surge y sigue siendo pensado, sobre todo, dirigido bastante hacia los docentes, hacia la tarea docente, y de esa forma en capacitar, acompañar, asesorar a los docentes, y de esa forma impactar en la accesibilidad de los estudiantes. Si bien también trabajamos con los estudiantes,
surge pensado así y es una de las características un poco propias del programa de esta facultad, porque en la mayoría de las otras facultades tiende a estar más en bienestar estudiantil o en extensión, depende un poco de la facultad. Tomando lo que Adrián, Solange y Leandro les venían contando, vamos ahora a hablar sobre todo de lo que es la accesibilidad y la discapacidad en la educación superior, ¿sí? Que es muy distinto a pensar la educación para una persona con discapacidad en los otros niveles, en el nivel, digamos, secundario, primario. Ahí quizás se puede hacer un recorte de contenido, se puede hacer una adaptación individual, un PPI, que ahora se llama así, que es un proyecto pedagógico individual para la persona. Pero cuando nosotros recibimos estudiantes con discapacidad en el nivel superior, no se puede adaptar la currícula en cuanto a contenido. O sea, una consigna clave es no recorte del contenido, porque si no, esa persona después no va a poder, digamos, calificar para lo que contaba Adrián, que es el título habilitante y todo lo que tiene que ver con la especificidad. Vamos a hablar de esta casa de estudios de la Facultad de Derecho. Han transitado varios docentes porque el enfoque que tiene el programa Universidad y Discapacidad es justamente brindar herramientas a los docentes para todo lo que tiene que ver con el acceso, por ejemplo, a hacer algunas adaptaciones simples. A veces no implica pensar grandes cuestiones a la hora de enseñar, sino, por ejemplo, adelantar el material de estudio a un estudiante que tiene una discapacidad visual, supónganse. Eso es algo simple que se puede realizar y que el material no esté en algunos programas que los... ¿cómo es que se llaman los shows? Ay, no me sale el nombre. No, es que ahora el braille se tiende a dejar de usar ahora porque la tecnología lo va reemplazando, digamos, en la practicidad. Claro, hay software que leen, que... Entonces, uno con el software puede sacarle una foto de esto y pasarlo a un lector que te lo lea, sería algo auditivo. Pero cuando hay, por ejemplo, un fallo que está sacado de una foto media borrosa, el software todavía no lo logra del todo y entonces eso es inaccesible para una persona ciega. A veces pasa bastante para algunos tipos de fallos o de archivos que tienen ese tipo de escaneo, pero si no, en un material así, cualquier material apunte que es escrito, primero que ahora ya muchas veces se comparte directamente online, entonces ya lo tienen en ese grado. Imagínense, hace 20 años con este estudiante que estaba intentando poder sortear el obstáculo de ser evaluado. O sea, ni siquiera estamos hablando del contenido. Hay mucha dificultad a veces en cómo evaluar a los estudiantes cuando, por ejemplo, no pueden expresarse oralmente. Cuando la carrera de abogacía, en muchos puntos, necesitan de esta oralidad, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver también con cómo puede pensar el docente incluir a este estudiante en el aula. En el caso que les comentaba Adrián, se resolvió la evaluación ampliando con hojas grandes, digamos, el múltiple choice, porque este joven no tenía la motricidad fina, no podía tomar un virome y marcar como cualquiera de ustedes en un casillero pequeño. Entonces se ampliaron los casilleros y, bueno, fue sorteando esos obstáculos. A veces también esas barreras que nombraba Solange, las actitudinales, son las más difíciles porque quizás en un proceso de enseñanza se complejiza mucho más cuando hay un estudiante que está todo el tiempo, por ejemplo, interrumpiendo en las clases o sus compañeros se quejan. Ha pasado en muchas situaciones que nos consultan a Bárbara o Adrián y a mí, que no saben cómo manejar esto en el aula. Entonces hay distintas cuestiones que uno puede ir sorteando
pero de manera individual, no es que hay un ABC, un protocolo para ir generando procesos de enseñanza X para personas que son ciegas o otras actividades para personas que tienen otros tipos de discapacidades. Estamos recibiendo muchas consultas de personas que tienen quizás algún trastorno de ansiedad, ataques de pánico o que están en procesos de atención de salud mental. Hay muchas de estas consultas y es un desafío para los docentes el poder avanzar, digamos, en la materia por estas cuestiones. Sí. Personas que tienen ataque de pánico y ese tipo de... No necesariamente. Estamos recibiendo algunas consultas, hay algunos estudiantes que tienen su certificado de discapacidad por esta cuestión. A ver, la discapacidad es dinámica, depende también del contexto. Todos aquí, bueno, están cursando distintas materias de discapacidad y conocen que cuando hablamos de discapacidad hablamos de esas barreras que se generan en ese intercambio de la persona, de los estudiantes, de los docentes, con el medio, ¿sí? No necesariamente una cuestión de salud mental puede llegar a ser una discapacidad, porque quizás la persona realiza su tratamiento, está digamos, sin dificultades y no tiene limitaciones para estudiar, para trabajar, para realizar alguna actividad deportiva. En muchas tiene relaciones en la ninguna edad limitación. tienen que ver varios factores de ponderación para a veces, Claro. como dice, pero no solamente eso específicamente te puede dar una discapacidad, pero si tiene algo diferente a lo que es normalmente Sí. un alumno tiene, Sí, sí. como dice usted. Pero está bien lo que traes, porque no nosotros- todos los casos hay, digamos, una situación de discapacidad. Nosotros en sí tampoco trabajamos esto pidiendo el certificado ni teniendo no solo si es discapacidad, porque al estar dentro del encuadre del Centro para el Desarrollo Docente podemos asesorar pedagógicamente o acompañar a una escuela más amplia de estudiantes y de docentes. No necesitamos estar preguntando, ¿tenés discapacidad? ¿No tenés el CUD? ¿No tenés? Porque no viene el caso para el trabajo que hacemos, en definitiva. Se me ocupa incluso Porque una muchas persona veces que- pasa, claro, con dislexia, con ataque de pánico, siempre está la pregunta, ¿eso de discapacidad? No. Y hay un montón de cosas. A veces la propia persona tiene vergüenza de decirlo. Entonces, por eso tampoco lo preguntaba. Claro, y hay que respetar la privacidad. Claro. No, ya no quieren decir, no es necesario que expongan y certifiquen acá. No, Nosotros hablamos acá de la lo que organización- está a nivel de registro, digamos. No hay un registro de la persona con discapacidad o una obligación de informarlo. No, obligación de informarlo, No, no hay que, hasta donde sé no hay ningún lugar. Sí, no, está la opción, no, es la mejor forma de expresarlo. Una pregunta re habitual. La opción de expresarlo, obviamente, la opción de pedir apoyo, de pedir ajuste, obviamente. Nosotros hasta ahora usamos el criterio de no tener una base de datos, un registro, porque ese tipo de listas en general la plantean como algo bien intencionado, decir, bueno, así tenemos en cuenta que tal persona, tal estudiante tiene tal particularidad para las clases, pero armar una lista de personas con discapacidad, siendo una población que en muchos ámbitos fue o es discriminada negativamente, una lista de una base de datos siempre puede ser un arma de doble filo que hay que manejar de mucho cuidado, y por eso obviamente obligar a alguien a expresar su discapacidad tampoco se hace. Eso en general no se hace. Sí, por ahí, qué sé yo, cuando estamos hablando de un estudiante que pide tal o cual cosa, sí se va a tender a pedir algún certificado para que lo presente o en la carrera o en dirección de alumnos o para algo puntual que está pidiendo. Pero nosotros no nos manejamos así de pedir el cupo y hacer una lista, no la hacemos. En su momento habían pensado incluso hasta en el sistema de inscripción de por ahí poner algún ítem para que... Creo que está la opción de ponerlo. En el CBC hay también otro programa, visto de ISUBA. Tiene certificado de discapacidad. Bueno, a mí lo que me pasa en familia
que tengo un alumno que es un hombre grande, no es un pibe, digamos, y todos nos damos cuenta de que tienen problemas de comprensión, donde quizás estás explicando algo y termina y te pregunta y siempre es lo contrario que vos explicaste, pero no es una cuestión de que una vez no entiende, es sistemático. Y los chicos se fastidian y como que medio, como que murmuran cada vez que pregunta porque atrasa la clase, porque te contradice sin fundamento. Yo no sabía cómo hacer para preguntarle cosas, me parecían muy estigmatizantes, como dicen ustedes, si él no me lo cuenta. Entonces justo hace 2 clases me tocaba dar discapacidad y apoyos. Entonces digo, bueno, ¿alguno de ustedes tiene PUD? Era la mía, era esa la oportunidad. Y no, o sea, o por lo menos, o le dio vergüenza, o quizás no, porque también hay muchas personas que tienen discapacidad y no tienen PUD. Y quizás ni lo saben, digo yo, vaya a saber, ¿no? Pero es verdad que como docente es difícil, porque aparte hizo un examen. Era un examen que era para un no, porque no pudo desarrollar absolutamente nada. Yo no le puse nota, simplemente le puse desaprobado porque no me dio para ponerle un 1, me pareció como muy violento. Y ahora tiene el recuperatorio. Y yo sé que no va a aprobar el recuperatorio porque no asimila. ¿Y qué hago? Yo pensaba hablarlo con Juan, porque es una situación difícil. Esto que traes, y te agradezco que traigas esta cuestión, cuando hablábamos de no quita de contenidos, Claro. otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la lectoescritura. Esto es básico. No podemos, digamos, avanzar sin lectoescritura en el nivel superior. Y esta angustia y esta situación que vos considerás en este momento y que te está pasando, le pasa a muchos docentes. Y ahí ya entra la cuestión ética también, ¿no? Porque hay muchos docentes que para no tener dificultades con el estudiante o no sé, le da lástima, y esto de la conmiseración, esto de la lástima, Sí, está muy mal hacia la también persona con discapacidad. esa dicotomía de pensar un poco en el apoyo en una especie de disminuir el nivel académico. Entonces también, y de a pronto viene la cuestión, como decía Giselle, viene oportunamente de la calificación. Bueno, nosotros reglamentariamente tenemos la obligación de dar una calificación numérica en base a lo que decía Adrián para que acredite una materia pensando en un perfil de abogado que establece el estatuto y el plan de estudio de la UBA. Claro, pues para mí, lo que todo lo que estoy viendo ahora, estoy escuchando, no solamente, no estoy de acuerdo que se saque contenido, obviamente, para nada, pero no todos aprenden de la misma manera. Yo creo que por lo menos la UBA no lo tiene, porque todos tenemos que tener 1 hora y media cursada, todos tenemos que... Yo creo que debe haber un acompañante, como usted dice, no sé si un apoyo, pero de una enseñanza diferente, dándole el mismo contenido para que pueda aprobar ese contenido de una manera capaz, con una clase más, alguna manera... Sí, Walter, es correcto. Quizás lo que puede hacer Giselle, que son recomendaciones que solemos dar a los docentes, es darles otros tiempos, quizás otra instancia más de recuperatorio, pero si así todo, teniendo que también hay que pensar en el resto de los estudiantes. ¿Cómo arrancamos la charla? Cuando hablamos, Leandro, de la ley de educación, y cuando hablamos del artículo 24 en la convención, hablamos de igualdad de oportunidades, pero no se piensa solo en la persona con discapacidad. La igualdad de oportunidades no es para la persona con discapacidad solamente, sino para todo el grupo de estudiantes, porque si no, no sería justo, ¿no? Estamos Es que me pasó eso. en problemas. Lo que hice fue, hablé con él, se fueron solo 3 a recuperatoria. Y les dije, bueno, mira, yo les voy a tomar el mismo examen, pero lo tienen que poder resolver, porque si no lo pueden resolver, no pueden seguir. Y el otro día, que fue un ayudante, se acerca en público, dice, yo no puedo creer porque la doctora me bochó. Dice, yo que vengo a todas las clases, yo que participo en clases. pero contenido. Claro, y salta un compañero y le dice, sí, pero participar en clase no significa que entiendas. O sea, como que lo que usó los mismos chicos que empezaron a acusar, y ahí, yo ahí me di cuenta que él no entiende, o sea, como que
no, ni siquiera advierte que no entiende. Que eso es lo más grave quizás también. Y pensábalo con Juan, porque no sabía cómo En resolverlo. un momento podemos reunirnos, Sí. digo, para no ventilar la privacidad de este Claro, compañero estudiante no, que claro. quizás les toca a ustedes como compañero en otras materias, ¿no? Quizás podemos conversarlo, nos reunimos, hablamos de la situación y si fuera necesario, bueno, seguimos avanzando. Pero está muy bien lo que hiciste, vos le das otra Los criterios opción. están bien, eso. No es que dijiste, no, tiene un 1, pero le pongo un 4, así me saco el problema encima, o le pongo un 4 porque me da lástima, pobre señor. Que si no, evaluás como lo tenés que evaluar, porque es así, porque estamos en el nivel universitario y es así. A veces está la tentación un poco entre la lástima y el miedo por alguna situación de eso. Pero la realidad es que lo justo, tanto para los compañeros como para la propia persona, es evaluarlo de la misma forma. Para nadie es justo ni buscan demasiado esto que le regalen todas las materias y que te regalen el título, no tiene ningún sentido. Y tampoco es beneficio. Sí, a veces está la concepción esta del esfuerzo. Hay esta concepción del esfuerzo, de la participación. No es algo que se evalúa dentro de esto, de evaluar el proceso, de que muchas veces los docentes, sobre todo en otros niveles, por ejemplo en secundaria se dice mucho, bueno, si participás, si entregás todo, Bueno, por ahí a nivel universitario llegan un poco también con la misma idea de, bueno, pero si yo vengo todas las clases, participo, téngamelo en cuenta. Bueno, sí, pero más allá de todo eso, hay un mínimo de conocimiento que vos tenés que poder demostrarlo. Bueno, y si cuando hay estudiantes que a veces pueden ser así problemáticos en los reclamos, con más razón les aconsejamos que se pongan en contacto con nosotros porque también sirve como cierto respaldo institucional, de que no estás solo como docente, que hiciste las consultas, que tenés una intención de ayudar, pero que hay un marco. Excede, sí, ¿Sí? porque a veces Excede. a mí no excede. Excede. Y ahora, después que rinda el refam, a ver, la FAM me sorprende gratamente, ojalá después les cuento. No creo, a menos que se haya estudiado en memoria, pero no creo, porque aparte es un examen que son casos prácticos, familias muy largas. Es razonar o no es desarrollar, no es de razonar. Pero bueno, después les cuento y si no me van a tener que ayudar a ver qué hacen, cómo se... Perdón, ¿Vos querés decir algo? sí, yo quería sugerirnos, hacer una sugerencia. En el programa de universidad y capacidad, ¿no se podrían incluir docentes de clase de apoyo tipo este caso? Creo que sería ideal, ¿no? El compañero que reciba un apoyo de tipo adicional sin hacer trampa, digamos. En la facultad nuestra, acá en Derecho, el espíritu del programa tiene, digamos, como esa mirada de lo académico, es acompañar a los docentes para que puedan ver qué estrategias pueden llevar a cabo. No tenemos un equipo de apoyo porque en otras facultades hay, ¿eh? Como una sugerencia. Claro. Yo acá a la profesora lo que le sugeriría, no hay posibilidad de que le tome un examen oral tipo para que sea más accesible para el yo siempre hay que hablar en nota, ¿no? Pero dado que el examen escrito es complejo, con datos familiares. Sí, no, que hay que interpretarlo, porque las consignas... Sí, Claro. no, pero quizás un examen oral podría tener más chance de poder aprobar. Eso es un ajuste razonable, muy válido, que en lugar del escrito, a veces pasa que en los escritos como que no pueden desarrollar la idea y oralmente sí, eso sí lo podés conversar, es buena observación. Quería agregar, perdón, algo cortito, capaz sume. Yo soy estudiante en Derecho Comercial. Nos pasó el cuatrimestre pasado, consultado también el tema del registro, porque a veces quizá lo más importante o lo más vital es la visibilización, y capaz que hay gente que no lo expresa. Nos pasó con una alumna que de casualidad yo me enteré que la estaba recursando por tercera vez, me expresa y me dice, bueno, yo tengo... Y a veces en el aula no se visibiliza, o en el macro, o bueno. Me dice, tengo una reducción visual, y bueno, me contó cómo estudiaba, con mucho esfuerzo y demás, pero nunca lo había expresado, y como que bueno,
Y ahí es como que, bueno, se elevó el caso, lo hablamos con el titular, lo está recusando, tiene... y esto era justo razonable, ¿no? Y bueno, llega para una cuarta recursada y a mí me agarró la desesperación. Yo tengo que hacer algo, digo, ¿dónde vivís? Juntémonos. Y a veces uno busca, la experiencia nuestra fue como que busca o grandes herramientas y a veces al final nos terminamos juntando por Zoom 2 veces, esto del apoyo, y creo que está bueno para el rol de ayudante. Nos juntamos 2 veces y listo, y era visibilizarla. Y la sacó adelante la materia. Eso iba a decir también que los ayudantes en las materias tienen un rol como de más aproximación a los alumnos, y cuando son ayudantes alumnos que en algún punto por ahí también Pares. son pares, entonces también porque la persona puede sentir como esa empatía, ese acercamiento, esa confianza, porque en definitiva se busca un poco eso, ¿no? Como una especie de contención que, bueno, obviamente tiene que estar sustentada por lo académico y la cuestión del contenido. Pero bueno. Y otro dato era, bueno, en toda la charla o en la interacción que tuvimos, me decía, no, porque en realidad la que menos creo en mí soy yo. Y fue muy fuerte, y digo, bueno, arranquemos por ahí. No, vos sos la que más tenés que creer en vos, y bueno, es como que también trabajar un montón de cosas, ¿no? Sí, les hablábamos recién pensando en cuestiones de adaptaciones y demás, algo que había dicho Solange recién, el tema de las estrategias, ¿no? Desde la didáctica existen un montón de estrategias que pueden ayudar a esa transposición didáctica, a esa adaptación del contenido, ya sea para estudiantes que no tengan ninguna discapacidad, como por ahí sí algunos que la tengan. Entonces, hablando del método de casos, del debate, bueno, uno puede ir buscando en base a una planificación, porque también el docente creo que cuando planifica recorre un espacio seguro donde puede ir teniendo ciertas alternativas, obviamente conociendo a su grupo clase, ¿no? Entonces eso también puede ayudar. Y en la enseñanza del derecho, que el derecho es una disciplina tan abstracta, tan codificada, tan dura, como decía Giselle, el derecho de familia, chicos. O sea, el código es totalmente conciso, ¿no? Entonces... Es muy puntual. Exacto. Entonces ahí también está bueno desde la pedagogía, desde la didáctica orientada a la disciplina, que es el derecho, que los docentes planifiquemos las clases teniendo en cuenta estas cuestiones, y eso por ahí nos puede ayudar. En términos generales sería lo deseable, ¿no? Pero bueno, también hay, como decía Pau y Adrián, y bueno, todos hay que ver también los recursos y la discapacidad que por ahí tenga la persona que esté tomando nuestro curso. Claro, incluso, perdón, si hablamos de UBA, representémonos en nuestro interior, en la cabeza, que es masiva, es gratuita, bueno, todas las cosas que venimos diciendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer accesible nuestra enseñanza con clases de 200 estudiantes o incluso en un aula con 50? A veces es difícil. Esa estudiante que tenía este problema en la visión, que no lo había expresado, quizás se sentaba atrás de todo y le daba vergüenza sentarse delante. O a veces existe como esa distancia, ¿no?, entre el docente y el estudiante, que vienen pasando materia por materia, y cuando llegan a nuestros cursos, quizás nosotros tenemos como esa apertura de decir, bueno, a ver, ¿qué necesitas? Y los ajustes en las cosas simples, sentarse en otro lugar, que el docente, si hay algún tema de visión, no escriba así chiquitito en el pizarrón, que no pasemos esos power pesados con imágenes o cosas que no, que estamos leyendo, o nos abrumamos así con letras así de chiquititas y el texto.
como que tenemos que empezar a tener como otras técnicas, ¿no? Para dar las clases a veces. Sí, se me ocurre que quizá como muchas personas cuando tienen un problema de discapacidad o simplemente disminución de su sentido les da vergüenza, sería bueno quizá concientizar a los docentes para que al principio de las clases digan, por ejemplo, alguno tiene problemas de visión, por ejemplo, para acomodar a los que menos ven adelante porque se me ocurre esto simplemente. O sea, Sí, eso en la libertad que cada uno tiene en el aula lo puede manejar. Otra como quiera. cosa interesante que también me pasó en familia, este cuatrimestre no, el anterior no, hace un año. También en familia, no saben, son 2 exámenes escritos, los 2 de familia, y los 2 de sucesiones son orales. Porque la cátedra Medina Cena se maneja así. Entonces tenía una alumna que tenía 2.8 en los escritos, en los de familia. Viene el oral, no viene. Pregunto en el grupo, familias son pocos, entonces eso me da la posibilidad de que sea más personalizado. De hecho, yo sé los nombres, los llamo por nombre, porque al ser pocos es como mucho más personal. Y me dicen los chicos, no viene Ludmila porque ella, en los orales le agarran ataques de pánico. Digo, ¿pero qué va a dejar la materia con 2.8? Y no sé, profe, no contesto más. Bueno, le digo, díganle que la que venga a hablar conmigo, que se lo voy a tomar escrito. Aparece. Digo, bueno, mira, el martes que viene yo te lo voy a tomar escrito. Bueno, ok, profe, gracias. Nunca la había escuchado hablar porque no hablaba, se sentaba atrás, pero se ve que tenía 2.8, era una buena ciudad. Entonces, cuando vamos al mano a mano, que me la llevo a otra aula, digo, no te lo voy a tomar. Te lo voy a tomar oral. Con la carita de pánico. Digo, pero tranquila. Digo, tranquila, estamos las 2 y vamos a intentarlo. Si no podés, mirá, te digo, acá lo tengo. Lo hacés, tenés 1 hora y media y si me tengo que quedar un rato más me quedo. Pero vamos a intentarlo. Entonces le pregunté, pero una pavada, como decir, no sé, era algo muy básico. Digo, le empiezo a preguntar cosas fáciles como para que empiece a agarrar confianza. No es un examen brillante. Brillante, pero bueno, tuve que ir solas, toda esta cosa, así, todo como un niño, ¿no? Pero brillante, sí, re bien, porque realmente era una buena alumna y simplemente, bueno, tenía eso, que tenía ataques de pánico a los orales. No sé qué iba a hacer en el resto de la carrera, porque no... Pero bueno, pero por lo menos tuvo esta buena práctica con vos y cambiaste la metodología. Le llamaste oral igual, pero bueno, le hiciste individual. Y en el segundo, y lo que tarde, en el segundo de sucesiones, porque faltaba el segundo. Entonces le dije, Luli, que lo tomo. No, médico. Oral. No, claro, como que, sí, y fue y después se lo tomó oral y también después bien, pero era como romper esa barrera de, quizás tuve una mala experiencia, tampoco me puso a hurgar tanto porque tampoco tenemos cierta distancia, pero bueno, a veces con un poco de estrategia y de tiempo, pero vuelvo a repetir, son pocos, quizás si tenés 50, no sé si lo podés manejar. Claro, si no lo plantea el estudiante, Claro, capaz es más difícil y no lo percibimos nosotros. Sí, O sea, también está, no me acuerdo el nombre, Mario, como dijo Mario, no hay una instrucción de todos los docentes que se pongan a hacer esa pedagogía como hizo el profe. Pero porque son poquitos. Sinceramente, no es por ser, debe ser brillantes profesionales, pero a lo mejor enseñando o pedagógicamente hablando, no tiene esa capacidad de decir, a ver, hice eso para que sacarla adelante. No importa nada, si no vengan, no vengan. Me ha pasado, por eso te digo con conocimiento de 6 años en esta casa, me ha pasado varias veces eso. Hay docentes que son muy distantes y que realmente los alumnos son un número y que ni siquiera los visualizan. O sea, hay muchos docentes que hacen monólogo, que se hacen homenaje extendido, lo hace tipo monólogo, demostrando lo que sabe y ni siquiera, yo creo que ni siquiera conocen a los alumnos que tienen. Bueno, son formas, también hay otros que son brillantes y que, pero pasa mucho acá y creo que en todos lados también. Sí. Pero eso ya ni se excede. Sí, la UBA tiene un tema de masividad que no es menor. Sería, esta facultad tiene 20.000 personas adentro. Es una ciudad. Y es lo que lo hace ser rica también. Y es lo que hace que sea abierta, que uno pueda entrar como por su casa, que bueno, tiene un montón de cosas positivas y otras que, pero son negativas para todo, porque ser un número, una hormiguita en el hormiguero. No, yo claro, amo la UBA.
Entonces, en esto de la igualdad de oportunidades, bueno, a veces y las oportunidades son estas para todos. A todos les cuesta la masividad, a todos por ahí les toca un docente que es un número que no sabe quién son. Y con las personas con discapacidad medio que pasa lo mismo también muchas veces, para dar un apoyo personalizado, como decías vos por ahí, y es muy difícil tener una estructura porque si hubiera que armar una estructura para dar apoyo a los estudiantes, para esta cantidad de estudiantes, para todos los que tengan dificultades o necesiten cierto apoyo emocional, más allá de si tienen CUD o no, y necesitaba una estructura importante, un presupuesto importante, cosa con la que saben que la universidad no está rebosante del presupuesto. Entonces, esto es un desafío, todo eso está dentro de nuestro trabajo. Sí hay una idea de Juan que todavía está sin concretarse, de un sistema de tutorías de egresados, que vos decías de los estudiantes. Eso en algún momento Juan lo planteó, todavía no es algo que se haya concretado, pero sí vemos en la experiencia que pasa mucho que los estudiantes se apoyan en otros estudiantes, pasa muchísimo. A veces uno se encuentra con algún caso y le decís, bueno, ¿y cómo hacías en tal materia con el material? ¿O cómo hacías para...? Y no, porque siempre encuentro algún compañero que me pasa algún apunte o que me... entonces eso también es parte de la forma de la UBA. La UBA tiene dentro de sus características la autonomía del estudiante que desarrolla inevitablemente. Los estudiantes de la UBA desarrollan una autonomía porque si no, a los golpes, y es así, tenés que ser autónomo, de alguna forma tenés que ser autónomo. O sea, entre compañeros, a mí particularmente me sirve un montón estudiar y hablar los temas, leer juntos. Y la pandemia, cuando fue ese año, sirvió un montón de poder unirnos a través de Meet y practicar y videos, teléfono. Y yo siempre las materias que más me costaron en la carrera, siempre me armé de grupos de estudio, que eso me ayudó a salir adelante también. Fueron cruciales los compañeros y los docentes, pero los compañeros fueron como esenciales, de poder practicar, leer todos juntos, entender, porque todos tenemos un punto de vista diferente y capaz lo que uno no entendió, el otro te lo explica y así vamos relacionando temas y armando la metodología de estudio. Una buena estrategia es armar grupos. El Pavía los hago exponer los viernes de oralidad, ¿para qué hablar? Y siempre trato de poner grupos de A3 y pongo uno malo, uno muy bueno y uno más o menos, como para que se contenga, como que el que tiene 9 complica el de 4 y el de 7 en el medio, porque como decís vos, se van nutriendo, cada uno va aportando lo que puede y se termina enriqueciendo todo, porque capaz el que tiene 4 tiene más picardía, pero eso está bueno, es otra buena estrategia, la de unirse en grupos y entre ellos, porque es verdad, se van asistiendo, es clave. Es que parte de la integración grupal, como dice Gise acá, es justamente que esas habilidades que son más propias de la relación con el otro, el alumno, la alumna se sienta como en un espacio de seguridad que nadie lo va a juzgar, y ahí es cuando se producen, por eso también la integración grupal como estrategia didáctica es súper potente y más a la hora de enseñar derecho. Aparte, piensen que en el ejercicio de la profesión estamos permanentemente abogando, argumentando, poniendo sobre la mesa distintas situaciones, analizando, reflexionando. Entonces, y no lo hacemos frente a una pared y a un maniquí, ¿no? Lo hacemos en un juzgado, con un cliente. Entonces, esas habilidades también se desarrollan. Sí, para mí es clave. Te llega una notificación, ¿no entendiste algo? Y vas a ir a preguntarme algo. O sea, pasa. Entonces creo que lo social siempre sirve, ayuda y
Y bueno, creo que es por ese lado. Y también todo lo que planteamos de discapacidad es como una guía de decir, no de recetas mágicas, que hagamos esto en todas las personas que tengan esta discapacidad, no. Es ir probando, hablando y este intercambio interdisciplinario es lo que enriquece. Lo que decíamos de, bueno, no podrían poner a alguien de apoyo y demás, bueno, también está muy debatido por las obras sociales. Dicen, ¿por qué no seguimos implementando lo que ya funciona a nivel medio en nivel superior? ¿Por qué un estudiante que se lo evaluaba a nivel medio así, no se lo evalúa a nivel superior? Y para eso sirve que el estudiante venga al programa de Universidad de Discapacidad y prever estas situaciones. No es catalogarlo, es tratar de buscar una herramienta en conjunto para que este chico realmente se pueda ver si acredita los contenidos y habilidades. Y en caso de que no, listo, se tiene que poner, el uno se pone, ni condolencias, ni corona, ni nada. O sea, realmente tenemos que entender que es así y es como funciona el sistema. Así que creo que va por ese lado. Nos diste puntapié para comentar una situación que vivimos un poco en pandemia, ¿no? Sí. Ahí van a ver un video cortito, seleccionamos una partecita, van a verlo Adrián abajo y arriba está Fernando Márquez. Ese es un Instagram, se hacían videos en vivo, esto está todo subido en las redes. En pandemia no se usaba presencial, se generó van a ver a Fernando ya está recibido, es abogado, y es uno de los casos más llamativos. ¿Por qué? Porque lo puede hablar de manera convencional, además de que tiene una discapacidad motora y codifica la forma de caminar, que necesita cierto apoyo para el equilibrio personal. Y para hablar van a ver que no habla de manera convencional. Entonces, era todo un desafío, como lo fue el primer caso que ya hacía referencia hoy, que le había llegado a Juan a consulta. Fernando es un caso más reciente y por eso tenemos más material a BBC. Y en el que nos tocó intervenir un poco en el práctico, porque se daba algunas cuestiones en lo grupal y en la atención a los consultantes en la que él hablaba y como lo traducía la madre. El apoyo que tenía es la madre. Y entonces por ahí la madre agotaba alguna cosa o dudaban si sabía Fernando, si sabía la madre. La madre me discutía con alguna compañera. Ay, mi mujer. Ahora sale del aula. Claro, cuando me tocas eso, después llega la información de este caso. Yo que venía para ir a otro nivel también de trabajar. Lo primero que me hacía como materia, tenés. Que escribía en secundaria, pasan un montón de cosas. Un padre, una madre. Y claro, la U va a estar abierta que hasta se dan esta situación. Y hay las obras sociales de apoyo y aceptiste llegando al nivel superior de ingeniería, por ahí. Después algunas no se logran, está el tema ni sabe. Entonces a veces sí pasa que los familiares son los apoyos. Sobre todo para el traslado. Y bueno, en el caso de Fernando, la madre que acá la van a escuchar probablemente también, hablando un poco ahí, que me tocó pasar por entrevistado online con Fernando, que van a ver que habla con él y tuve que vivirla solita. Y trabajar y atenderlo a él y nunca lo puse en un lado. Yo tenía que pagar cuando me iba a trabajar para que me cuide, hasta que yo era un día. Cuando no iba a la escuela, hasta los sábados que iba a la escuela, porque no. Y después, ¿cómo llegaste a la UPA? A la nueva intentó, dijo, voy a intentar allá. Después de ahí, de Loma se fue a la matanza porque le quedaba más cerca, pensando que lo iba
a hacer. Hizo el examen de ingreso y todo lo hizo. Pero me pasa todo. ¿Qué hubo matanza? ¿Y en la facultad de Derecho cuánto tiempo le llevó a viajar? Tenemos que hacer 2 horas. 2 horas. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Sí. Con el tema de la accesibilidad en los transportes también. También, sí. Por eso, probaste las facultades más cercanas, tuviste unas carreras. Y en la UBA, ¿cómo te fue la experiencia de la UBA? Porque yo te conocí al final, casi al final. En La Matanza tenía 15 minutos para ir. La Matanza le quedaba más cerca, pero él creo que no estaba preparado para recibir. Sí. Así que. Bueno, y en la UBA, ¿cómo te fue la experiencia de la UBA? Mejor. Cuando me ingresaron, me ingresé también ahí en Juan. Sí. A mí también, bárbaro, mucha paciencia, y a mí también. Sí. Imagino que habrán tenido diferentes experiencias con diferentes docentes, algunos un poco más flexibles y algunos Y ahí, solamente, sí. ¿Y cuál era el principal desafío o lo que más necesitaba? Era el pensar cómo evaluar. Sería, y siempre la duda de si hablaba tu mamá por vos, si ella sabía o si vos sabías. Pasa mucho el tipo de discapacidad que tenés vos, pasa mucho que la gente tiene la impresión de que hay una discapacidad intelectual también, el tema de comunicación, y por ahí por la gestualidad o por algo de eso, y entonces pone mucho en duda si vos realmente sabés. Y si no buscan alguna forma de evaluar, de que vos te puedas comunicar por tus propios medios, te ponen estas trabas que te pasan a otras facultades. En la U los docentes se fueron acomodando un poco. Tuvieron paciencia, probando diferentes formas de exámenes. Para mandar, o así como estamos haciendo ahora. Él contestaba y yo traducía. Para nada lo tocaban bien. Hicimos para que un poco que clave esa duda, si ella ser erudita abogada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, A vosotras más horas. Es difícil, porque venía diciendo antes que bueno, no podemos poner otro video porque dura 1 hora y es difícil de seguir además. Lo pueden buscar, después está Juan Antonio C. del canal. Está todo Julio. Está todo. Lo que cuando nos llega la consulta era del mismo práctico especializado en discapacidad, estaban con la duda, que ya estaba avanzado además en la carrera, y les generaba dudas si realmente él sabía o si era la madre la que sabía o si contestaba por él. Porque ven que la madre va hablando, Claro. va contando. Tiene una velocidad de respuesta bastante importante a las preguntas. No podía. De su forma. Escribe muy lento, o sea, con el celular. De hecho, lo invitamos hoy, pero la verdad que era un esfuerzo muy grande para él, para venir hasta acá y demás. Era movilizar mucho. Y escribe, digamos, por el WhatsApp, no, nos vamos a intercomunicar. Pero cuando lo conocimos, es verdad que pensamos que había algún tipo de discapacidad intelectual. Él venía de cursar 7 años en La Matanza y pasó por distintas facultades hasta que llegó a la UBA con todas las dificultades que él tiene, porque no puede escribir, no puede hablar, se le dificultaba mucho. La estrategia que se utilizó fue adelantarle el material, las preguntas, en cierto modo como hacías vos con este estudiante que comentaste. Se le adelanta todo el material cuando fue el examen final y él tuvo que responder algunas preguntas que
como a todos los estudiantes, le tocaban así aleatoriamente. Aleatoria yo lo seguía entre manos. El único ajuste que se hizo fue adelantarle el material y él también con un múltiple choice también, porque Sí, pero tuvo la porque particularidad además, de cursar en al pandemia y final lo vendía en presencial. pandemia, porque Claro. antes nos llegó en Presencial. pre-pandemia. Sería, yo llegué a entrevistarme con la madre y con él, a evaluar antes de la pandemia, no, cuando llega la consulta, y bueno, y claramente además la madre después te dabas cuenta que ella lo acompañaba a todos lados porque no sabía nada de abogacía en realidad. Qué duda. Pero estaba esa duda. Y después, yo con bastante experiencia y otra compañera que ahora no está en el programa, que es Karina, con experiencia de hablar con personas que hablan de otra forma, también le entendíamos y veíamos que él sí sabía. Le entendíamos algunas partes. Entonces, claro, lo primero que pensamos, bueno, que lo haga en un formulario en la computadora. Y eso lo doy como ejemplo, ¿por qué? Porque eso es lo que asumíamos nosotros como conveniente. Pero claro, él no estaba muy acostumbrado a las notebooks. Acá los formularios necesitan internet, acá internet anda más o menos. Y el celular, que yo creía que le iba a ser más inaccesible, él escribía mejor en el celular que en la compu, en realidad. Pero bueno, porque uno asume cosas a veces que... pero hay que ir dialogando con la persona. Y lo que terminamos acordando y viendo como más conveniente es que hiciera un multiple choice a puño de él, porque sí podía marcar, y sin que estuviera la madre. Entonces no quedaban dudas, porque para marcar la cruz no había problema, lo tenía que hacer él. Ahí ya no había duda. Y listo, Ahí ya no había duda, lo hizo así el primer parcial. Creo que fue. Después sí, el final fue todo un tema porque era pandemia. Claro. Y fue algo así de que tuvo que hacer como un trabajo práctico, un múltiple, todo Sí, eso. cursó Hizo un triple, medio uno triple año evaluación. más. O sea, tuvo que recursar el medio año de la pandemia, que fue difícil evaluarlo, y cursó medio año más. O sea, el práctico lo hizo en 1 año y medio. Un año y medio. En realidad. Pero bueno, son todos ajustes, distintos tiempos. No tenía la cuestión, digamos, de discapacidad intelectual que se sospechaba. No se recortó ningún contenido. De hecho, en el último cuatrimestre se retiró la madre del aula. No estaba, no venía, no entraba. Porque lo ya esperaba las docentes afuera. la empezaron a entender. Claro. Fernanda ya la entendía Los bastante. compañeros ¿Hasta dónde también. llega la educación, no? Claro. Y lo que hablábamos antes, ¿hasta dónde llega la Sí, y se recibió y no sabe más nada de sí, qué hace. Estaba a aplicar, quería él, él vive en provincia y quería trabajar en provincia por una cuestión Sí, de que no se puede desplazar, digamos, fácilmente. Y sé que se había presentado a ver si aplicaba en no sé qué juzgado de provincia. Creo que Fernanda nos comentó que estaba trabajando en el colegio de abogados. Ah, capaz que entró último. entonces a él, Sí, puede ser. sí, sí. Sí. Así Sí, que le tenemos que preguntar. pero qué motivación, ¿no? Para todo. Sí. está todo, mirá vos, No, increíble. Tiene, digamos, de nacimiento Claro, claro. una discapacidad severa. Ustedes ven que tenía un trapo que como que se le iba limpiando porque babeaba todo el tiempo. Por eso la mamá, que es su apoyo principal, lo acompañaba a todos lados. Él utiliza pañales, necesita, bueno, que lo asistan en todo, desde el aseo personal hasta, bueno, todo lo que implica la vida diaria. La voluntad del muchacho, ¿no? De hacer una carrera universitaria. Sí, y la mamá también, la mamá. Sí. Santa madre. Bien. Ahora no digo, ¿por qué no se anotó la mamá también y salía los dos? Sí, hizo una carrera. Sí, sí. Hizo una carrera. Claro. La venía haciendo por Las dudas iban a ser más grandes que la falta. Y hubiera sido un problema. Sí. La madre no tenía la secundaria terminada. De escasos recursos económicos. Así que eso también es un ejemplo de lo que es el no estereotipo de abogado, porque en general hay un estereotipo, digamos. Juan tiene un artículo que escribe bastante de eso, el estereotipo de abogado, que habla de tal forma, se viste de tal forma, se espera que sea de tal forma o que actúe de tal forma.
Y siempre en lo que es discapacidad, algún corrimiento del estereotipo, obviamente siempre hay. Pero Fernando se corría un montón de todo lo que te la digo, porque era esto, alguien que uno lo ve y no le terminas de entender, si no habla cómo va a hacer, si no puede mover los brazos cómo va a ver un archivo, cómo va a ver un legajo, se desplaza de una forma y se vestía de una forma también que por ahí esto. Podría haber tirado la toalla, ¿no? Un montón de veces. No, y lo que le pasó antes es que hizo en Lomas un montón de materias y dudaron si las había rendido él o la madre y se las querían tomar todas de nuevo. Entonces le empezaron a reevaluar como 15 materias, una cosa así, y no lo querían aprobar, así que imagínense que a cualquier hotel le dicen, te tenemos que reevaluar toda la carrera. Bueno, de hecho lo siguen Y hizo haciendo, un poco y qué sé yo. Y después por eso, después probó en La Matanza, pero ya ahí le dijeron no estamos preparados para vos y qué sé yo. Y en la UBA fue haciendo su recorrido. A nosotros no nos llegó al inicio de la carrera. ¿Y por qué fue haciendo su recorrido en la UBA? Porque él se bancaba si lo desaprobaban. Lo desaprobaron a veces. Se encontraba con docentes que buscaban la forma de evaluarlo. Y él se enojaba si lo aprobaban de lástima también. Que a veces también le pasaba. Él me decía, yo ya con algunos docentes sabía que me iban a aprobar, haga lo que haga, me iban a aprobar. Y con otros docentes ya sabía que no me iban a aprobar. Esto es medio difícil imaginar este diálogo, pero sí. Sí, me lo decía. Entonces, nada, la UBA tiene sus características, pero es particularmente abierta. Otros dos pilares de la UBA que hay que considerar siempre también en nuestro trabajo es la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. ¿Sí? Que esto tiene muchas cosas positivas, por eso son dos banderas que siempre se levantan y también conllevan que por ahí haya un docente que dice así, el que le gusta bien y el que no se va a otro. Sí. Y acá Es parte de esos mismos pilares. Nosotros como programa no podemos ir a tocarle la puerta a cada docente y decirle vos tenés que dar la clase así, tenés que hacer esto y esto. No hacemos eso. Sí estamos disponibles para todo docente que venga, que quiera dialogar, que quiera asesorarse, estamos. Pero no vamos a decirle, no podemos hacer eso. Es parte de lo que es el nivel universitario. Entonces hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, cosas que se van evolucionando y nunca se sabe hacia dónde parará el destino porque es algo en constante evolución. Y que cada caso es muy particular también, porque si tuvieras todos los apoyos preparados, no estabas preparado para eso. Claro. Qué importante programa, Tatiana. Sí, a ver. Qué importante. Y surgió de la inquietud de un docente y de que Juan, bueno, lo escuchó y empezaron a pensar plan A, plan B, plan C. Hace 20 y pico de años que no había esta tecnología que hay ahora. Ahora es como más sencillo. Pero para evitar el facilismo, decir, bueno, la apruebo, me saco el problema de encima, ya está, no tengo problema. sí, incluso los mismos estudiantes como que no se animaban a venir a una carrera universitaria, como es Derecho, que es una facultad más elitista que otras, si ven sociales y demás, es como distinto la modalidad de estudio y el espacio y demás. Así que, bueno, cualquier consulta que el programa, sí. porque por ahí no terminamos de decir algunas cosas, el programa fue creciendo y lo que busca es impactar, pero esto, sin estar obligando a nadie, en definitiva. Y cómo se trata de hacer eso a través de actividades de investigación, de docencia y de extensión. Entonces vamos haciendo cosas como esta. Hay cursos de CPO que fue generando Juan, específicos que tratan el tema de discapacidad. Hay cursos de extensión que se hacen sobre el tema de discapacidad. Hay un posgrado, una especialización en discapacidad y derechos. Entonces, el docente están los módulos pedagógicos que son para la formación docente y donde se incluye también el tema de discapacidad. ¿Qué más? Pues me olvido. Bueno, ahí Juan ni hablar que escribe y publica un montón de cosas. Y nosotros a veces alguna cosa suelta también. Pero Juan sobre todo.
Entonces, ¿qué se busca con eso? Que el docente que le interesa o el estudiante que le interesa tenga de dónde buscar material, dónde acercarse a preguntar, dónde capacitarse, dónde formarse. Y de esa forma ir impactando en toda la comunidad educativa. Pero es una comunidad muy masiva, entonces por ahí muchos ni se enteran que está el programa. Muchas veces nos pasa eso. Yo ni sabía que estaba. Qué bueno, porque tengo otro. Familia, te le digo que está buenísimo. ¿Qué es eso? Tengo otro señor que tiene discapacidad, no sé qué problema tiene en la mano, que no puede escribir, como que le faltan los dedos. Igual cursó alguna materia Juan, sé que está por ahí. Pero aparte de eso, que no tiene nada que ver, él no maneja el teléfono. No, si yo lo llevo un día a familia, porque aparte es ahora también con el otro señor. Este señor, que más allá de que no tiene dedos y demás, intelectualmente es brillante porque participa y todo, pero no usa teléfono. Entonces es un problema los miércoles virtual, y es un problema cuando yo los pongo en grupo para esa exposición oral, hago que se formen pequeños subgrupos entre ellos. Y él sabe que no usa el teléfono y no sabe usar el WhatsApp. Y me dijo el otro día que tiene alguien del centro que lo ayuda. El centro estudiante, del centro estudiante. Entonces ahora le voy a preguntar, y me lo puedo mandar acá. Es un señor que no tiene dedos. Un señor grande también. Sí. Lo ayuda Javier Flores, del centro estudiante. Sí, sí. El centro, porque esto, no es que somos los únicos que ayudamos a las personas con discapacidad. En el centro de estudiantes hacen mucho trabajo, en dirección de alumnos para determinadas cosas también, becas y extensión también. Los estudiantes tienen diferentes opciones como para ir buscando ayudas, digamos, o acompañamiento. Nosotros hacemos una parte, pero es lo mismo. La UBA tiene sus lugares. El centro de estudiantes también sí, muchas veces. Porque ellos como están ahí, muchos estudiantes ayudan. Claro, los hoy estudiantes con discapacidad son... porque yo también tenía las mismas dudas. Digo, bueno, el centro de estudiantes están, acompañan, y la realidad es que tiene sentido. Es lo primero que tienen visual y a lo cual acceden, así que sí. Ustedes casi todos son abogados de acá. ¿De dónde sacaron el programa de la carrera? ¿De alguna hojita del centro de estudiantes? Sí. Sí. Bueno, eso Yo lo conocí cuando tuve problemas con mi materia y me dice, me mandaste un mail al departamento. ¿A qué departamento? Al departamento de discapacidad. Cuando le mandé un mail ahí, me atendido súper bien. Me dijo, no, si ya empezaste haciendo reclamos con ellos, fíjate si lo terminan ellos. Y sí, lo terminaron en tiempo, la verdad, no me puedo fijar, sinceramente. ¿Esto fue este año? Sí. Ah, si ya sé quién sos. ¿Vos sos abogado? No, yo soy cirujano. Sí, porque me contestó. Pero sí le contesté yo en mail. Sí, sí. Okay. No, la verdad que dijo, Pero bueno, pero viste que esto se terminó resolviendo por otro camino, que es el camino similar a los otros estudiantes. Por eso no es que solo nosotros los vamos a ayudar o tenemos. Y no somos un departamento, a veces dicen departamento, claro, y no. Un departamento, nosotros una oficina, son programa dentro de la dirección del Centro para el Desarrollo Social. Pero ahora se quedó sin la ayuda, porque me dijo que ahora no estaba más la persona que lo ayudaba, que vos lo nombraste, Guille. Sí. Entonces, ¿quién es? Javier Flores, hace fotocopias. Sí. Centro. ¿Pero qué? El centro. Sí, del centro de Nuevo León. Bueno, parece que ese... No, siempre lo ayuda. Siempre. Bueno, me dijo que ahora no, como que no está más o que no lo ve más. Capaz que le podés avisar de... Sí, porque lo veo siempre. ¿Lo cursaste con él? No, pero lo veo siempre que va a él porque justamente no usa celular. No. Igual le dice, ¿tenés algún material de familia? Y ahora tengo que hacer una de eso. Claro. Que es él. Sí. Leandro, ¿van a subir este video a YouTube? Sí, seguramente. En el canal del Centro para Desarrollo Docente. Los invito a suscribirse. De YouTube, el canal del Centro para el Desarrollo Docente. Derecho de los... No lo conocí. Bueno, te invito que te suscribas, por favor. Sí, salió. Tiene mucho material subido. Actualizaste en el último año, metiste casi todo. Actualizadísimo. Sí. Tiene mucho material, estoy buscando. Bueno, les propongo que hagamos el cierre.
sé si alguien quiere decir algo, alguna palabra o compartir alguna opinión. Si no, bueno, damos por cerrado el Ateneo. Este conversatorio, vieron que es una exposición dialogal. Le decía, No. lo primero que preguntó. Es uno de los primeros. Después, bueno, seguramente vamos a hacer más, pero la idea es compartir, porque es muy válida la experiencia que ustedes traen también, y quizás la experiencia de un docente con un estudiante sirve para que otros docentes puedan aplicarlo y ver, bueno, cada particularidad, ¿no? Cada individualidad de cada uno.